Bien, muchas gracias, Bea. Precioso móvil y además un recorrido agitado esta mañana de Bea Martínez por diferentes puntos de Montevideo. Cambiamos de tema, hablamos de economía porque el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT prevé que Uruguay sea uno de los países con menor crecimiento de la región en 2023. Esto se desprende del informe de actividad económica del segundo trimestre de este año. Y para conversar sobre esto recibimos a Alejandra Pico, economista del Instituto. Bienvenida, Alejandra. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, ¿qué se tomó, qué elementos se toma para llegar a esta conclusión de que Uruguay va a tener un crecimiento magro en este 2023 y ese posicionamiento con respecto a la región, ¿no? Bueno, en realidad hoy por hoy todas las encuestas de expectativas, lo que dicen los analistas, es que este año vamos a tener un año de escaso crecimiento. Ya el primer semestre representó una caída respecto al primer semestre del año anterior y vamos a tener un crecimiento de menos de 1%. Las proyecciones de la encuesta que publica el Banco Central andan en el 0,8% y esa conclusión de que vamos a ser uno de los países que menos vamos a crecer en América del Sur y en América Latina viene de la CEPAL, que en realidad estima un crecimiento un poquito mayor que hoy el que estamos viendo. Y bueno, creo que ese es un tema importante en la coyuntura. Este año vamos a tener un crecimiento bajo y después hay como otros temitas de crecimiento también de mediano plazo que, bueno, vuelta a la normalidad y quitados quizás algunos factores más coyunturales que hacen que este año tengamos un bajo crecimiento, el tema es que volveríamos a tasas de crecimiento que quizás son en el entorno de 2,5%, 3%, y eso impide llevar adelante como inversiones que el país necesita para, bueno, tener avances más rápidos hacia un nivel de desarrollo que todos queremos. ¿Cuáles son las principales claves para entender todo eso, no? La sequía, lo que ha ocurrido con Rusia y Ucrania, que tuvo ciertas derivaciones también en nuestro país, un dólar que se había planchado, ahora sube un poquito, ya vamos a hablar de eso también, pero por ahí pueden venir un poco para entender lo que ha ocurrido. Sí, bueno, bien ahora en el corto plazo, lo que ha pasado este año, tuvo un impacto bien importante la sequía ya en el último trimestre del año pasado, en el primer semestre de este año, en particular en este segundo trimestre que recién hace poquito salió la información del Banco Central, impactó mucho, por ejemplo, en los cultivos de verano como la soja, y eso impacta en las exportaciones, y además de, bueno, la sequía, que es algo puntual y que se espera que, bueno, después se supere todos esos efectos sobre la economía, hay otros temas, otras amenazas, bueno, cuestiones que afectan en definitiva el crecimiento. Por ejemplo, la finalización de toda la construcción de la planta de UPM2 y todas las obras alrededor, eso tiene un impacto en la inversión, en el sector de la construcción. Obviamente ahora la planta va a empezar a producir y eso va a impactar positivamente en la industria, pero de cualquier manera deja un vacío en materia de la construcción y de inversión que, bueno, todavía no hemos visto cómo se va a llenar porque era una inversión muy grande. Ahí hago un paréntesis. Se había anunciado que la inversión en infraestructura vial pública iba a hacer esa equiparación, ¿no? De cuando se terminara la obra de... Bueno, por el momento no lo hemos visto en los datos. Sí, es verdad que la inversión en materia de carreteras, en infraestructura vial, puede compensar en parte. De cualquier manera estamos hablando de una inversión muy grande, tanto la planta de UPM como el ferrocarril, todas las obras alrededor. Quizás además muchas veces lo que vemos en inversión en materia de dinero o el impacto que tiene en el PIB no siempre es el mismo en materia de empleo. Y bueno, justamente la construcción de la planta y alrededor había tenido un impacto muy importante en materia de empleo en la construcción, que eso después derrama a otros sectores que, bueno, por el momento no lo estamos viendo en esas otras inversiones. También el tema con Argentina, la diferencia cambiaria, eso está provocando ya no solo en algunos departamentos, sino en algunos sectores, hay como un desvío de consumo. Bueno, creo que hay algunas amenazas, digamos, que hacen que este año estamos esperando, además de la sequía, un crecimiento bastante bajo, menos de 1%, veníamos de tasas del 5%, y bueno, y para el año que viene, bueno, vamos a ver un efecto rebote, porque estas cuestiones como la sequía van a quedar de lado, pero de cualquier manera esas otras amenazas, bueno, seguimos viendo ahí. ¿La sequía es el diferencial para que Uruguay esté tan dispar respecto a la región? Sí,
Sí, porque el efecto sequía es una de las principales causas, digamos. Sí, para el fuerte impacto que tuvimos este año, sí, porque estamos pasando de tasas que es verdad que de crecimiento, que es verdad que bueno, veníamos de una pospandemia y bueno, y el efecto rebote. Pero venía sostenido el crecimiento. Claro, habíamos venido de 2 tasas de 5% y ahora menos de 1%. Y bueno, y lo que se vio también es que el impacto de la sequía se fue extendiendo y fue más grande de lo que se podía anticipar. Todas las derivaciones, porque hoy damos cuenta del déficit fiscal que sube. ¿Por qué sube? Seguramente se haya tenido que invertir en algunos aspectos por parte del Estado, ¿o no? Yo creo que ahí hay varias cosas. Creo que el déficit fiscal hoy por hoy está subiendo. Por un lado, porque los ingresos del Estado se ven afectados, quizás por el menor crecimiento, la sequía, la menor recaudación. Donde ahí está, también... para que la gente entienda, menos exportación, menos pago de impuestos, sí. Se vende menos, hay menos impuestos recaudados. Sí, exactamente, a nivel de comercio, de todo lo que mueven las exportaciones, en particular de soja, que se vieron muy afectadas, pero también la recaudación que tiene que ver con el consumo. Y ahí vemos, por eso decía, la sequía impactó en el déficit, pero hay otros factores en el caso del déficit fiscal que vemos más atrás, como por ejemplo esa menor recaudación producto de, bueno, el desvío de consumo que se está dando hacia Argentina, y también que creo que se dio una baja en el déficit en momento en que los salarios públicos, las jubilaciones vinculadas al salario bajaban. Hoy por hoy que hay un compromiso de recuperación del salario a nivel público y eso va a arrastrar jubilaciones y pensiones, creo que eso también tensiona al alza. El gasto puede ir por ahí, entonces. Pues, sí. ¿Cómo? El gasto del Estado puede ir más por Sí, ahí. sí, claro. No tanto en los efectos para paliar un poco No, la situación de la creo sequía. que es una cuestión, ahí está, más de fondo que, bueno, como que una vez que volvemos a la normalidad y a salarios y jubilaciones que empiezan a crecer, por lo menos a recuperar en este momento y a crecer, bueno, fue más difícil quizás obtener mejores resultados en materia de déficit fiscal de lo que se esperaba. Sí, a propósito de los salarios, el salario real subió 4,8% interanual, ¿no? Según los últimos datos. Sí, esa es la comparación del último mes. Bueno, nosotros en general es mejor porque los meses tienen bastante, justamente estamos comparando un mes con baja inflación, con crecimiento del salario, con uno más bajo. Cuando miramos los datos del año, no son tan favorables al crecimiento, pero de cualquier manera, sí, durante este año hemos visto una trayectoria de crecimiento del salario real, producto básicamente de una inflación mucho más baja que hace al poder de compra de las personas, y también porque ahora empezamos una nueva ronda de negociación colectiva, que eso también va a impactar al alza el salario. Los trabajadores públicos ya tuvieron el ajuste en enero y bueno, eso también deberíamos ver que se traslade en consumo para que tenga mayor efecto en la economía. Y lo que vemos todavía no se ha visto. Bueno, ha habido un incremento del consumo, pero como decía, algunos datos nos empiezan a mostrar que parte de ese consumo se está dirigiendo, por ejemplo, hacia Argentina. Y eso es un problema que tenemos a nivel de la economía. Ya que mencionas Argentina, son días claves también, ¿no? Hay elecciones. ¿Qué proyecciones se vienen haciendo desde el lado económico? Ya no tanto político, sino económico. ¿Puede haber cierto efecto para nuestro país? Yo creo que posiblemente haya una pequeña corrección en materia de tipo de cambio, pero creo que estamos tan desalineados en diferencial, en el diferencial de precios que tenemos, que creo que va a tomar, tenemos que pensar que la situación de Argentina, que capaz que, bueno, posibilita el turismo para una cantidad de personas que capaz que antes no tenían acceso, por el otro lado, a nivel de toda la economía, empieza a generar efectos distorsivos fuertes. Lo vemos claramente en los departamentos del litoral, en algunas actividades, tasas de desempleo mucho más altos, pero también a nivel de comercio, a nivel de turismo, y creo que esa situación se va a mantener por un tiempo, más allá de que se pueda corregir en el margen. Ahora, afortunadamente cierra este 2022 ya en 2 meses. 2023. El 2023, perdón, me quedé pensando en 2022. 2023 ya termina, 2024 otra perspectiva. Allí decías, la situación va a ser distinta respecto al agro, respecto a las exportaciones. ¿Cómo impacta eso también en la economía del país? Porque hablamos de un sector que es fundamental para la exportación,
pero ¿qué pasa para la interna del Uruguay? Sí, bueno, el agro es un sector que no tiene lo que decimos tanto derrame a la interna como otros sectores de actividad, ¿sí? Por ejemplo, en materia de empleo, el agro puntualmente no es un sector tan empleador, aunque no hay que desconocer que tiene un efecto importante en el interior, en una cantidad de personas que se dedican en ese sector y que quizás les sería difícil encontrar salida en otros sectores, y además porque tiene un impacto a través del transporte, la comercialización de esos productos, sectores alrededor del agro que ahí sí creo que se mueve un poco más. Para el año que viene, entonces, a nivel del agro, se supone que vamos a tener una recomposición de lo que este año no se dio, o los cultivos que no se pudieron hacer, la producción de carne, varios sectores que se vieron afectados, pero como decía, bueno, por ese lado tenemos un impacto positivo. También UPM2 va a estar funcionando a pleno durante todo el año, esperemos, y eso también genera un impacto positivo en la industria, pero tenemos que ver cómo esos otros factores que están jugando en contra operan el año que viene. Vamos a ver qué pasa con la temporada turística y también qué pasa con los principales productos de exportación. Porque en realidad a nivel de las exportaciones tuvimos una mala temporada del agro, pero también tenemos precios que no son tan favorables como eran en otro momento. Sí, por un lado, el tema del dólar que no benefició a los exportadores. Las dos cosas hacen que por un lado tengamos una menor inflación. Hay productos como la carne, los aceites que están muy altos, fueron bajando vía tipo de cambio y vía precios internacionales, pero eso también perjudica a los sectores que se vuelcan a eso. Alejandra, a propósito del déficit fiscal, que ha sido como un tema muy fuerte, recuerdo en la campaña electoral pasada, y ahora, bueno, ya empezamos a caminar rumbo a la próxima y probablemente también tenga que ver, ¿no?, como un argumento. ¿Qué valoración deberíamos tener? Porque sectores como por ejemplo el PIT-CNT, demandaban un aumento del déficit fiscal, por ejemplo, o bueno, un aumento del gasto del Estado en la situación de pandemia, ¿no? Pero ahora que aumentó el déficit fiscal y que está vinculado un poco también a los aumentos salariales, como tú mencionabas, también se marca como un aspecto negativo para el crecimiento de la economía. Entonces, ¿en qué quedamos con esto? No, sí, yo creo que, bueno, en realidad, creo que nadie nunca demanda mayor déficit, sí mayor gasto. Exacto. Creo que la postura de la Central y de varias organizaciones sociales era, en el marco de la pandemia hay que gastar más, es el momento de gastar más, es lo que estaba haciendo el mundo y eso va a llegar a un mayor déficit. Pero post pandemia, cuando la economía vuelva a crecer, tenemos que ordenar eso y tenemos que ver qué sectores están en condiciones de contribuir más para mejorar esa situación de déficit, porque creo que nadie piensa hoy que está bueno que el déficit fiscal crezca de manera descontrolada o que, bueno, y en eso este afecte. Contexto donde el empleo estaba en juego, se ha mencionado, ¿no?, la necesidad de contener los salarios, ahora eso está cambiando para mantener las fuentes de trabajo después de la pandemia. ¿Se podía haber recuperado en el caso de haber aumentado el gasto? Yo creo que el tema que hay hoy es que, bueno, nosotros pensábamos que se debería gastar más y después ordenar un poco, si se quiere, la casa con los sectores que podrían contribuir más. Nunca ponemos el énfasis en, bueno, el déficit fiscal como la variable clave de la economía. Depende cómo se construye, como decía, ese déficit fiscal, en qué se está gastando y cómo se compone también los ingresos del Estado. Lo que sí creo, y creo que por eso hoy el déficit está arriba de la mesa en la discusión, más que nada también política, es porque el déficit fiscal era una variable que el propio gobierno había puesto arriba de la mesa como muy importante. Los niveles de déficit que tenemos hoy, que son similares a los de 2019, eran muy criticados y bueno, entonces creo que lo que estamos viendo es la dificultad para bajar el déficit fiscal cuando no recortamos un componente muy grande del gasto como son las transferencias a las jubilaciones que están vinculadas al salario o los salarios públicos. Entonces me parece que también está bueno reconocer eso para ver de qué manera podemos mejorar los niveles de déficit fiscal de manera sostenible y no en base a recortes de salarios, de inversiones, de pasividades. Y bueno, y eso también creo que implica mirar un poco y revisar de qué manera se puede recaudar más y mejor también. Alejandra, desde el Cuesta Duarte algunos economistas han manejado ese concepto del IVA diferencial. ¿Qué es y cómo podría dinamizar, si es que puede, la economía del Uruguay? Yo creo que el IVA, en primer lugar, es un impuesto que es muy regresivo,
siempre se dice, porque todas las personas pagan la misma tasa de IVA independientemente de sus características. De cualquier manera somos muy dependientes del IVA porque es el mayor impuesto a nivel de recaudación. Entonces creo que más que nada toda modificación que se pueda hacer en el IVA, en reducir su peso en lo que pagan los hogares, en particular los hogares de menores ingresos a nivel de IVA, es beneficioso más que nada en propender a una mejor distribución del ingreso. En ese sentido, me parece que el IVA diferencial, según las características de las personas, rompe un poco esa lógica un poco perversa que tiene el IVA de que todos paguen lo mismo independientemente de sus características y dónde estén ubicados. Creo que todavía nos falta, creo que para avanzar en eso es necesario seguir avanzando en materia de los pagos con tarjetas, que es algo que se fue un poco para atrás. ¿El próximo gobierno debería evaluarlo por lo pronto? Yo creo que vinculado al tema del déficit también, una tarea para el próximo gobierno sería, avanzar un poquito en modificaciones tributarias, revisar la reforma que se había hecho en 2007, quiero decir, la reforma tributaria es bastante vieja. 20 años. Ahí está, creo que como todas las reformas siempre tienen plano para irse modernizando, adecuando. Ahí tenemos el tema del IVA, creo que tenemos el tema de varios impuestos que hay que revisar, no solo en pos de mejorar el déficit fiscal, que evidentemente va a haber que hacerlo, sino también justamente para mejorar la manera en que las personas pagan y que el Estado recauda y que esa sea un poco más justa y tienda a una mejor distribución. El dólar solamente, cortito. Sube, va a seguir subiendo. Desde prácticamente la crisis del COVID. Bueno, el dólar, estamos desalineados, digamos, en tipo de cambio en Uruguay, lo reconoce el propio Banco Central. Cuando miramos los promedios históricos de tipo de cambio, cuando nos miramos con la región estamos más desalineados todavía y eso es importante porque son nuestros principales socios en materia de turismo. Hay muchas causas por las cuales el dólar está en este nivel en nuestro país, entre ellas... No es que somos una economía tan fuerte que podemos tener un dólar creo que se mantiene, ¿o sí? Creo que en realidad el dólar en definitiva refleja las fortalezas de una moneda, ¿sí? La fortaleza también de un país, pero está influido por una cantidad de otras cuestiones. Creo que esas cuestiones también han operado a que tengamos un nivel de tipo de cambio. El manejo de las tasas de interés. El manejo de las tasas, también las exportaciones. Cuando las exportaciones aumentan, entran dólares y eso hace que, en un mercado... ahí está. Y también la política monetaria, el manejo de tasas. Entonces ahí creo que hasta el momento el Banco Central jugó con tasas que terminaban afectando el valor del dólar en pos de una menor inflación. Entonces, creo que hoy tenemos niveles de inflación muy bajos, tenemos que ver cómo sigue esto. Eso, ya para cerrar, eso también tenía que ver con el cierre de los consejos de salario, que ya están llegando a su final esas negociaciones. ¿Ahora podría esperarse un repunte de la inflación entonces? Sí, igual no creo que la inflación se haya manejado por eso. Creo que se dieron una serie de factores, entre ellas los precios de las frutas y verduras, que empezaron a bajar después de subas muy grandes, lo mismo los precios internacionales, el petróleo, una cantidad de factores. La inflación bajó en Uruguay y también en el mundo, en la región, con algunas excepciones. Entonces es como una tendencia mundial después de ese boom que habíamos tenido de precios internacionales, precio del petróleo. También causas nacionales y creo que esa menor inflación hoy sí le podría dar margen al gobierno para quizás aflojar las tasas de interés. No sabemos si eso va a tener un impacto inmediato en la suba del tipo de cambio, pero creo que para algunos sectores de exportación, los más pequeños, que compiten en las importaciones, podría ser importante. Muchas gracias por estos minutos.